Ya. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a una nueva clase, bienvenidos también a una nueva clase. Esta ya me parece que es la clase número 6, en donde vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo en la clase 5 y además vamos a empezar con los nuevos contenidos. ¿Ya? Hoy día ya deberíamos definitivamente dejar cerrado todo lo que hemos visto de Python y ya en la próxima clase estaremos pasando a la siguiente unidad. ¿Ya? Así que bueno, y lo último que este viernes ya es el primer laboratorio, este sí tiene nota y bueno, aquí empiezan a aplicar todas las reglas del curso que habíamos dicho en un comienzo, ¿ya? Así que ahora les comparto pantalla. Un segundo. Ya, entonces, como saben, cualquier cosa, duda, consulta, pregunta, no hay ningún problema, pausemos la clase, la respondemos y después continuamos, ¿ya? ¿Qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? Habíamos visto clases, ya valga la redundancia. En verdad habíamos visto programación orientada a objetos. Las clases son parte de este paradigma en general de cómo se programa dentro de un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces habíamos visto que una clase es una abstracción de algo que se supone que existe, o no necesariamente que existe, pero es una abstracción de algo que tiene una cierta cantidad de atributos, ya que en la práctica son los datos que almacena esa clase, y una cierta cantidad de acciones que son los métodos, ¿ya? Entonces, esta abstracción después nos permite instanciar objetos. Esas instancias son ya definitivamente, en el caso visto del lado de la ciencia de los datos, son los datos a los que nosotros ya los estructuramos y dijimos que pueden hacer ciertos tipos de acción. En este caso, por ejemplo, la clase persona tenía nombre, edad, ocupación, amigos. Esos son los atributos. Una persona puede tener, abstraemos una persona y decimos que puede tener esos atributos. Y por otro lado, también tiene métodos que son acciones que puede hacer una persona, por ejemplo, saludar, dormir, practicar la ocupación y pasarlo bien. ¿Ya? Obviamente, un ejemplo de juguete y cada clase, sobre todo si uno define una persona, un usuario, qué sé yo, va a tener acciones y atributos distintos según lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí instanciamos una persona del objeto clase, en este caso Ana. Entonces, Ana es una persona y fíjense la sintaxis, que está la misma sintaxis de Python, una persona que tiene de nombre Ana, tiene 23 años, su ocupación es ser estudiante y de amigos tiene a Pedro. ¿Ya? Entonces, aquí cada uno de los atributos representa algún dato en particular. Puede ser, por ejemplo, un string, un entero, otro string, booleanos, pueden ser flotantes, todos los tipos de datos básicos y también otras colecciones como por ejemplo un arreglo de otras personas, ¿ya? Y este arreglo de otras personas puede estar compuesta de Pedro, pero por ejemplo también podríamos haber puesto enemigos. Y, no sé, pongamos que Alejandra es enemiga de Ana, entonces ahí estaría en otro arreglo distinto que sería enemigos, ¿ya? Ok, entonces habíamos visto eso. Esto es la sintaxis. Vamos a ver al tiro la sintaxis completa. Acá está. Ya entonces aquí definimos una persona. En verdad lo que estamos definiendo aquí es la abstracción que después nos va a permitir instanciar personas. Eh, el constructor, o sea, este primer método acá lo que nos permite es generar, o sea, más que generar sería definir cuáles van a ser los atributos, en este caso, self.nombre, self.edad, ocupación y amigos. Esos van a ser los atributos que va a tener esta persona. ¿Ya? Y lo que definimos después del constructor son los métodos. Saludar, practicar ocupación y agregar nuevo amigo. Y lo que habíamos dicho es que todos los métodos, incluyendo el constructor, parten con el argumento self. Y ese argumento self lo que indica es como una conciencia de sí mismo. ¿Ya? Entonces, si yo instancio a Ana, Ana, cuando vaya a ejecutar saludar, por ejemplo, va a saber quién es ella misma a través del atributo self. Entonces voy a poder acceder, por ejemplo, a self.nombre, que en la práctica sería acceder al nombre de Ana que se guardó en el momento que nosotros la instanciamos. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con esto? ¿No? Ya, ok. ¿Qué habíamos visto? Cosas interesantes, que se cumplen cuatro principios básicos de la programación orientada a objetos. La abstracción, que es una de las cosas que ya vimos ya, que definimos un poco, definimos clases y esas clases tienen
al final se abstraen de algo real, de algo concreto, y uno define como la base de la clase, con los atributos, con los métodos, y después uno puede extender estas cosas. eh, ¿Ya? Después tenemos la encapsulación, que nos permitía esconder, de alguna manera, esconder ciertos valores o atributos para que no todo el mundo pueda acceder a ello, y habíamos puesto, por ejemplo, el caso de la cafetera o el caso también de las contraseñas. Las dos, la idea era que habían atributos que no teníamos que tocar en ningún momento y que de todas maneras igual se pasaban a tocar, y que cuál era la forma en que Python solucionaba ese problema. ¿Ya? Después, polimorfismo, en este, ¿qué es lo que habíamos dicho de polimorfismo, perdón? Un segundo. Claro, no hablamos de polimorfismo, esto venía después. Sí, todavía no. Y también habíamos hablado de herencia, vamos a dejar en pausa mientras polimorfismo, para que hablemos de herencia, y que era la última propiedad y fue lo último que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, la herencia en la práctica nos permite extender las clases base, o sea, es decir, si yo quiero crear un estudiante, no tengo por qué definir todo desde cero, porque yo sé que ya tengo persona. Entonces, puedo extender la funcionalidad que tiene persona a una subclase, que en este caso sería estudiante, y además agregarle nueva funcionalidad. Entonces yo de alguna manera heredo toda la abstracción que yo hice con respecto a las personas, y esa herencia después cae dentro de la nueva clase. Y aquí fue donde definimos esto. Entonces, por una parte tenemos de nuevo la definición de persona, y después estudiante hereda las propiedades de persona, y entonces estudiante pasa a tener todos los métodos y todos los atributos disponibles de persona, y además podemos implementarle nuevas funcionalidades en esta parte de acá. ¿Ya? Eso es todo lo que vimos la clase pasada, un pequeño repasito, y ahora empecemos ya definitivamente con la materia nueva. Ya, ahora sí, polimorfismo, perdón. Y entonces el polimorfismo se refiere al principio que posibilita en la práctica enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de clases distintas. ¿Ya? Esto puede sonar un poquito complicado, pero piensen, habíamos dicho que todo en Python es clase, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en algún punto dijimos que 1 más 1 era 2, porque la suma, el operador suma, estaba definido entre enteros. ¿Ya? Habíamos dicho que estos son de la clase enteros. De hecho, si ponemos help de int, aquí nos van a salir todos los atributos, qué sé yo. El polimorfismo nos dice que además podemos enviar otro tipo de mensajes a objetos de clases distintas. ¿Qué mensaje sería el que nosotros estamos enviando acá? La suma, pero ahora podríamos cambiar el tipo de dato. Ahora, por ejemplo, podríamos poner un flotante. Y por polimorfismo nos permite hacer eso, operar dos clases distintas usando la misma, el mismo mensaje. ¿Ya? Eso es en la práctica lo que se refiere. ¿Se entiende? Sí, Pablo, disculpa, ¿esto ¿Sí? tiene que ver algo con como castear un elemento a otro formato? Ya, el casteo de un elemento, bueno, de un tipo de dato a otro tipo de dato, tiene que Claro. ver más con cómo nosotros transformamos los datos, más que con el hecho del polimorfismo, porque este al final se refiere a cómo nosotros podemos interactuar con esos objetos si tienen las mismas interfaces, si tienen, por ejemplo, los mismos métodos. ¿Ya? Mm, Se refiere un poco más a eso. ¿Y por qué podemos interactuar con 1 más 1.0? Porque los dos definen suma. Y los dos tienen exactamente la misma definición de suma, pero al mismo tiempo saben interactuar entre ellos. Y es por eso que después, cuando uno suma un entero más un flotante, no se cae, sino que por el contrario suma y suma correctamente. buena, buena, perfecto. Entonces, va más que nada como por los métodos que aceptan, por así decirlo. Claro, claro. De hecho, aquí vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. ¿Ya? Ya, bacán. Ok. Denme un segundito. Ya, gracias. No sé por qué susurro si tenías activado el micrófono. Ya, entonces, vamos a ver uno de los casos interesantes, es la anulación de métodos, ¿ya? Entonces,
cuando nosotros generamos herencias, heredamos, como habíamos dicho, todos los métodos, todos los atributos que habíamos definido para cierta clase, como por ejemplo para personas, ¿ya? Nosotros podemos anular un método por defecto de los que estamos heredando y podemos reemplazarlo por otra operación distinta a la que venía por defecto, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo a continuación. Entonces, yo tengo acá una persona, y acuérdense que la persona tiene el método saludar. Por otra parte, yo puedo definir una persona médico que va a heredar de persona, ya va a ser una clase distinta, y el médico saluda de forma, o la médica, saluda de forma distinta. Saluda acá, bienvenido a mi consulta, soy el doctor o soy la doctora, algo. Fíjense que lo que está pasando acá es que se está reemplazando la funcionalidad de saludar, ¿cierto? Acá estamos saludando con respecto a una persona y aquí con respecto a un médico. Entonces probemos. La idea del polimorfismo es que da lo mismo si yo instancio una persona o instancio un médico. Las dos llamadas, si los dos definen saludar, las dos llamadas deberían servir y deberían ser totalmente indiferentes. ¿Ya? Denme un segundito, voy a buscar a dónde estaba definida Juanita o Ana. Y volvemos al tiro. Aquí está. Vamos atrás, abajo. Un poquito más. Aquí está. Ya, disculpen el impasse. Ya, entonces, ya, persona no está definido. Ahora está definido. Entonces, Ana.saludar nos debería entregar esto. Fíjense que aquí Ana sabe saludar y Alejandra también debería saludar. Como es persona, no debería haber ningún problema, pero nosotros reescribimos la parte en donde se definía cómo saludaba y ahora saluda de forma distinta. Pero aquí viene de nuevo el tema del polimorfismo. Los dos saben, los dos, tanto, o sea, las dos, tanto Ana como Alejandra, saben cómo saludar. ¿Ya? Eso es lo interesante del polimorfismo. No sé si se entiende la idea. Va de lo mismo de la suma, ¿ya? O sea, el hecho de que dos tipos de datos distintos sepan cómo sumarse entre sí, es porque existe como una operación polimórfica entre ellos dos, ¿ya? Y los dos saben entender la operación, entonces los dos pueden operar de forma, de buena manera. Pero Pablo, aquí, por ejemplo, entre Ana y Alejandra, no hay como una interacción entre ambos objetos, ¿sí? No, ninguna. De hecho, si vamos a ver los tipos, aquí va a decir que el tipo de Ana es persona, y aquí cuando vamos a Alejandra, vamos a ver qué tipo de Ana, de Alejandra es médico. Claro. Pero, entonces, que algo tenga como propiedad de ser polimórfico, por así decirlo, es que pueda interactuar con otro objeto que no sea el mismo, ¿cierto? Bajo un mismo método. ¿O no? Porque si solamente como que printeamos, o sea, tenemos dos objetos que son diferentes y tienen ambos un método que, no sé, puede ser fit o puede ser saludar, pero no hay como interacción, como que no hay mucha gracia, ¿cierto? Como que es como, bueno, sí, es el mismo método, pero... Claro, de hecho ahí dijiste algo súper interesante. Tú que conoces Scikit-learn, has usado la propiedad polimórfica demasiado, demasiado. Con Claro, fit y sí. transform o predict son ejemplos muy concretos de polimórficos. Al final, imaginemos qué es lo que significa la palabra, si debería ser algo del estilo muchas formas, que puede tener formas distintas, pueden ser distintas clases, pero todos implementan el mismo método. Entonces tú puedes interactuar con todas esas clases independiente de cuál es la clase que tú estás usando. Lo único que necesitas hacer es definir el método con el cual tú vas a estar, o sea, bueno, instanciar la clase y usar ese método de esa clase en particular. ¿Ya? Claro. Mm. Interesante, súper interesante eso. Sí, sí. Oh, Claro. Y al final eso es una de las gracias de Scikit, pues, porque al final tú puedes intercambiar el clasificador que estás usando, el regresor que tú estás usando, haciendo simplemente un cambio de clase, nada más. No hay necesidad de cambiar absolutamente nada más que eso. sí, pues, de hecho como que era como requerimiento para armar un pipeline, ¿no? Como el tener que, como que cada objeto tenga un punto fit y un punto transform, creo. O sea, estoy medio enredado con eso, ¿cachai? Pero creo que por ahí va, puede ser, ¿no? Exactamente eso, exactamente eso. Tú defines al final una interfaz estándar en cómo tú te comunicas con una librería, por ejemplo.
Entonces, todas las clases de la librería tienen ese método en particular y pueden ejecutar esa cosa. Eso Vale, es, buenísimo. Polimorfismo en su máxima expresión. claro, totalmente. Bueno. Buen ejemplo, súper buen ejemplo. Ya lo vamos a ver, para los que no lo conocen, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ok. Y también se pueden sobrecargar. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de seguir avanzando? ¿No? Ok. ¿Ya? Y también lo otro que se puede hacer es sobrecargar los operadores y métodos mágicos. ¿Ya? Bueno, que es muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, pero aquí la idea es que cambiemos los métodos mágicos. ¿Cuáles son los métodos mágicos? Son aquellos métodos que representan operaciones con sintaxis especiales en Python. Ya en términos simples, la suma, la resta, la multiplicación, división, un operador, por ejemplo, el operador in, todas esas cosas se pueden ser cambiadas y sobrecargadas con la versión base. ¿Ya? En este caso de acá, vemos, por ejemplo, el ejemplo de un estudiante. Ya vamos a volver al ejemplo de estudiante, que extiende persona. Y la gracia del estudiante es que ahora uno puede sumar cosas al estudiante. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos esa suma? Y ojo acá porque esto va a aparecer en el laboratorio 2, pero va a aparecer, ¿o no? No, me parece que en este lado, no, sí, en el laboratorio 2 debería aparecer. ¿Ya? Es esta operación add acá. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es redefinir esa operación add para que sea compatible con no sé, por ejemplo, un entero, qué sé yo. ¿Ya? Entonces ejecutemos eso, instanciamos Ana, y lo que hace al añadir add es añadir una hora a las horas estudiadas que tenía este estudiante. ¿Ya? Entonces si yo le pongo 10 va a sumar 10 horas estudiadas. Y veamos lo que pasa. Entonces sumamos a Ana más 10 y aquí nos dice estudiamos 10 horas. Interesante, ¿eh? Entonces, obviamente ustedes después pueden definir cualquier operador que ustedes quieran. Ya, de los permitidos es mucho. Todos estos de acá ustedes pueden definirlo, pueden hacer, por ejemplo, no sé, una comparación entre personas diciendo si tienen un peso más grande, no sé qué sé yo, una altura más grande. Ya, o pueden, no Pablo, sé. no caché. ¿Por qué solo con más 10 printió eso? No, por esta definición de acá. Porque al ejecutar más, se ejecutó este método de acá, Ah, con el más. Ya, ya, ya. el más. Ese es el que está asociado al add. Nosotros podríamos poner def mul me parece que. ¿Ya? Entonces, aquí, no sé, print, vamos a imprimirlo nomás, o order por byte. ¿Ya? Y este mul, entonces, ahora con esto yo redefiní cómo multiplicar a Ana por algo, por 30. Eh, ahí sí. ¿Ya? Entonces, lo que pasó finalmente es que multiplicó 20 por 30. ¿Ya? Y todo esto con la redefinición de estos operadores que hicimos acá. Y esto es interesante también por el hecho de que, fíjense la sintaxis de esto, guión bajo, el nombre del operador, guión bajo, guión bajo. Cuando uno hace init, que es muy parecida a la sintaxis, lo que está redefiniendo, en verdad, es esto de acá, esta operación de instanciar, de crear o de invocar, eso es lo que se está redefiniendo. Por eso el constructor se define de esta forma tan extraña y extravagante que obviamente a uno pareciera que nunca le explican el porqué. ¿Ya? Pablo, ¿Sí? pregunta súper corta. Lo que hacíamos con el super, paréntesis, paréntesis, era heredar los atributos Ah, sí. como tangibles, ¿o no? Claro. O sea, en verdad lo que se hace aquí con super es acceder a la clase, perdón, es acceder a la clase a la cual estudiante está heredando, que en este caso sería persona. Ejecutemos esto, y aquí fíjese que super es clase de estudiante. Entonces, cuando nosotros hacemos super acá, punto init, lo que estamos haciendo verdaderamente es llamar al constructor de la clase persona. Y por eso ese constructor, Ah, claro, aquí le estamos pasando nombre, edad, estudiante, amigos. espera, pero es como el constructor genérico de la clase persona, ¿cierto? No es como Claro, de una persona en particular, como de Ana, no. Es claro. persona general. Perfecto. Sí, po, es como si Claro. al final estuviéramos copiando y pegando esto aquí. Así, Sí, tal cual. exactamente. Pero ¿Ya? más ciútico. Claro, se podría decir No, eso. mira, acá. Ok, ya. Entonces, bueno, eso con la
con la redefinición de operadores, aquí hay una clase bien interesante que es temperatura, que la idea es que con esta clase de ejercicio ustedes puedan probar la reescritura de métodos. Entonces la clase puede permitir en Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿ya? Y la idea es que si ustedes, por ejemplo, suman 10 grados Celsius, entonces que el contador que está, no sé, en el Kelvin, por ejemplo, sume esa cantidad en la operación correcta que debería estar sumando, ¿ya? Entonces aquí, con estos de acá, ustedes pueden en verdad ejercitar mucho, 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 mucho de todo lo que hemos visto en clases hasta el momento, ¿ya? Muy recomendado. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿No? Ya, todo bien. Lo último que vamos a ver es herencia múltiple, y esto en verdad es un poquito más como de conocimiento general, más que aplicado a la ciencia de los datos, pero de todas maneras es interesante. Y lo que pasa es que nosotros podemos heredar no solamente de una clase, sino que de varias clases, ¿sí? Eso nos indica que podemos heredar de distintas fuentes de funcionalidad, ¿ya? Entonces, fijémonos acá que en este ejemplo de acá hay estudiante universitario y estudiante de ciencias. Y además este de acá podríamos decir que es persona, ¿ya? Entonces, persona extiende a estudiante, o sea, estudiante universitario extiende a persona y estudiante de ciencias también. Entonces vemos que, por ejemplo, estudiante de ingeniería es finalmente la unión de la funcionalidad de estudiante de esta, universitario, perdón, y estudiante de ciencias, ¿ya? La idea entonces de la herencia múltiple es esa, que nosotros podamos heredar distintos tipos de funcionalidades a través de distintas clases y que podamos usarlas en conjunto. Obviamente aquí hay siempre problemas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona tiene un comportamiento, no sé, por ejemplo, saludar la define de alguna manera y después esta otra la define de otra manera? ¿Quién es el que se queda con saludar al final del día? Una de las cosas interesantes, ¿ya? Ahí viene como todo un orden de clases que en verdad no creo que sea tan relevante verlo. La sintaxis, muy parecida a lo que habíamos visto antes, entonces definimos una clase que es una clase derivada de las otras, y aquí clase 1, clase 2, clase 3, la clase que ustedes quieran heredar, la pueden tener, las pueden poner acá. ¿Ya? Obviamente no es buen patrón heredar 15 clases porque yo me imagino porque al final se desordena el código en vez de quedar ordenado, ¿ya? Y entonces con esta sintaxis ustedes pueden acceder a todas las funcionalidades de estas clases de acá. Vamos a ver un ejemplo este ejemplo está del profesor anterior, siempre le echo la culpa a él por el ejemplo, pero es buen ejemplo. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan, si conocen a los Power Rangers, ¿ya? Y los Power Rangers, una de todas las 1500 versiones que habían, tenían estos dinosaurs, ¿ya? Y este, por ejemplo, es el tiranosaurio, dinosaur, y este es el triceraptor, y este el diente de sable, y este qué sé yo, ¿ya? Yo en verdad no los conozco tampoco. Entonces, había alguna especie de magia que por algún motivo se unían todos estos bichos que cada uno tenía una funcionalidad distinta y que, no sé, por ejemplo, este podía volar y este tenía super furia y este de acá corría mucho, qué sé yo. Y todas estas cosas se unían en un Megazord gigantesco. Este es el ejemplo más claro de herencia que yo creo que se puede lograr, porque al final este Megazord tenía todos los poderes de todos los otros dinosaurios que habían en la serie. ¿Ya? Entonces vamos a ver este ejemplo a continuación. Primero nosotros lo que hacemos es definir una clase base, la clase sort. Y esta clase sort va a tener lo más básico de todos los dinosaurs que se supone que deberían tener. Nombre, color, habilidad. Acuérdense que cada uno tenía una habilidad distinta, largo, ancho, velocidad, tienen todas estas cosas. Y lo único que pueden hacer es atacar. ¿Ya? Entonces tienen un método por defecto que ataca usando cierta habilidad especial. ¿Ya? Nada más. Después definimos al Tyrannosaurus, no sé. Y este en particular, fíjense que se instancia sin tener que pedir ningún atributo, sino que el atributo nosotros se lo estamos dando en este constructor de acá. Entonces le damos al tiro por defecto, Tyrannosaurus, el color, la habilidad, largo, ancho, velocidad, todo el cuento. ¿Ya?
Y además aquí definimos dos métodos distintos. Definimos mejorar la destreza y además el modo que en la práctica después nos va a decir ensamblando torso y cabeza, ¿ya? Porque cada uno además no es como que se deforman y se mezclan en esto, sino que cada uno forma una parte de esto, no sé, por ejemplo el azul se va acá y este acá y este acá, qué sé yo. Ya, lo mismo con el resto. Mastodon, definimos Mastodon como otra clase distinta. Fíjense que este mejora la fuerza, este de acá, el Triceratops, mejora la resistencia, este de acá mejora la agilidad y este pterodáctilo acá mejora la defensa. Ya, entonces tenemos 5 clases distintas. Esas 5 clases de por sí solas ya son poderosas, pero cuando se juntan y se convierten en un Megazord, es aquí donde ocurre ocurre lo bueno, ¿ya? Entonces, fíjense que Megazord lo que hace es extender todas las clases anteriores. Tiranosaurio, Mastodon, Triceratops, dientes de sable y pterodáctilo, ¿ya? Y este, como extiende todas las otras clases, además de este modo que en la práctica lo único que dice es aquí está el torso y aquí están las piernas derechas y aquí está la pierna izquierda, qué sé yo. Además, tiene todas estas habilidades mejoradas que era la que habíamos heredado desde las clases originales. ¿Ya? Entonces, este mono, este Sword, este Megazord, finalmente, al heredar todas las funcionalidades de los otros Swords, va a ser mucho, mucho más poderoso y va a poder ganarle a sus enemigos. ¿Ya? Eso con este ejemplo. No sé si se entiende. ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok. Ya, lo vamos a volver a ver los Megazords un poquito más adelante. Aquí que hay un pequeño ejercicio para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa cuando se crean clases, ya principalmente para ver cuál es las clases que serían primero, las clases que serían después y finalmente ver cómo Python resuelve el orden de herencia. Ya finalmente eso. Ya. Ok, con eso terminamos la clase de programación orientada a objetos y ahora pasamos a la última clase de Python que sería excepciones, decoradores y módulos, ¿ya? Entonces, empecemos, de ahí todavía queda un poquito de tiempo para el receso, así que empecemos rápidamente. Ya, definimos una lista, vamos a ver manejo de excepciones. Primero que nada, definimos una lista. Esta lista tiene 5 elementos, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Y lo que habíamos visto es que cuando nosotros intentábamos recorrer esta lista y entrar a un índice que no existía, lo que nos entregaba es un index error, ¿ya? Y se acuerdan que se ponía este rectángulo rojo, nos dice que hay problemas, que no puede ejecutar este código, y esto habíamos definido que era una excepción. En algún punto lo habíamos definido y no dijimos nada más al respecto, dijimos, bueno, es un error y hay que dejarlo ahí hasta el momento, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo tratar esos errores, ¿ya? Otros tipos de errores conocidos, por ejemplo, tratar de acceder a una variable que no existe, si nosotros intentamos acceder a eso, nos va a decir name error, y fíjense que aquí es distinto. Comúnmente uno no se da cuenta de esto, pero es informativo el error que a uno le están entregando. Aquí en este caso, index error, nos está diciendo que el índice está fuera de rango. Name error, que el nombre no existe, no está definido. Si aquí intentamos, por ejemplo, sumar strings, nos dice type error. Type error, o sea, es decir, error de tipo, no se soporta la operación suma para entero y strings. Mismo caso con la división, type error. ¿Ya? Y en este caso, nosotros podemos lanzar una excepción personalizada a través de este operador raise. Entonces ponemos raise exception, ¿ya? Y ahí podemos definir la excepción que nosotros queramos definir, ¿ya? También nosotros podemos incluso usar la misma type error, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ponemos type error y lanzamos una advertencia con raise. Esto recuerden que detiene la ejecución del código, ¿ya? Y por lo general detiene también la ejecución del programa, salvo que el programa esté como hosteado con otro programa y que ese programa base no se detenga, aunque el otro proceso, por ejemplo, tenga algún tipo de error. Entonces, ya sabemos ya que existen muchos tipos de errores. De hecho, hay uno que es dividido por cero, muy exclusivo, ese es como 1 dividido en 0. Ahí está, 0 division error.
¿ya? Y bueno, bastantes otros más. Entonces la idea que nos gustaría es que si ocurren estos errores, que también podamos de alguna manera tratarlos y podamos evitar que el programa se caiga, ¿ya? ¿Y por qué me refiero a que evitar que se caiga? Porque imagínense ustedes están ejecutando una secuencia de scripts distintos para procesar datos, por ejemplo, y llevan, no sé, 1 hora, 2 horas ejecutando y justo hay un dato que tiene un problema con tipos, digamos, por ejemplo, esto de acá, y tenían que dividir todos los datos por 10 y justo llega este Y de acá y rompe toda la operación, ¿ya? La idea sería que no se les cayera todo el código y y no tuvieran que volver a hacer toda la operación de 1 hora de nuevo, solamente porque hubo un pequeñísimo error acá. Sino que la idea sería que de alguna manera pudiéramos capturar esas excepciones y poder manejarlas y poder decir, ya, en este caso de acá, si este dato se procesó mal, entonces ponle un 0 nomás, o ponle un none. Entonces, la operación que nos permite hacer esto es el bloque try except. Muy parecido a lo que es if else, solamente que aquí, cuando nosotros ponemos try, lo que estamos intentando es, adentro, es prueba hacer esto, intenta hacer esta cosa, y en el caso que no te funcione hacer esa cosa, entonces en except se va a manejar el caso. ¿Ya? Vamos a, un segundo, vamos a copiar esto de acá, porque era el mismo ejemplo, pero ahí sí, ¿ya? Entonces, vamos a tener de nuevo la lista con 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Y vamos a recorrerla en el rango del 0 al 10, que sería el que habíamos definido recién, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ejecutemos este programa y fíjense que lo que pasa es, intenta ejecutar esto y lo ejecuta bien hasta el índice número 4, ya hasta el elemento 5000, o sea, recorrimos bien hasta acá, y después entrega una excepción, lanza la excepción cuando intenta acceder al siguiente elemento que no existe, que sería como un elemento fantasma que hay acá, no existe, y en ese caso levanta la excepción, ¿ya? Y como nosotros tenemos un bloque que maneja la excepción, que sería este de acá, imprime error, el índice Y, o sea, Y está fuera de la lista, que en este caso sería error acá, el índice 5 está fuera de la lista, ¿ya? La gracia de esto es que fíjense que aquí imprime el programa continuo. En la parte de arriba habíamos dicho que la ejecución se detiene completamente. Entonces, si nosotros tenemos este print aquí, el programa continúa, no se imprime en ninguna parte. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque aquí se corta la ejecución completa del programa. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Ok, Sí, sí, sí. ok, ya, supongo que. Gracias. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué podemos seguir haciendo? Podemos hacer cosas como, por ejemplo, no solamente tratar el error, sino que además capturarlo y poder ejecutar distintas operaciones con esto. Por ejemplo, aquí lo capturamos y le ponemos un nombre, exception as e, ¿ya? Y aquí lo que hacemos es imprimirla nomás. Digamos, ¿cuál es el error que tú me estás diciendo? ¿Ya? Entonces, fíjense que se imprime hasta el 5, o de nuevo lo mismo, del 1000 hasta hasta el 5000. Y después dice error, descripción del error, en la lista, o sea, el índice de la lista está fuera de rango. ¿Ya? Ese es el error, ese es el mensaje de error que saltó en el momento que nosotros topamos esa excepción. ¿Ya? Y de hecho es exactamente el mismo error, es el mismo mensaje de error que es el que estamos viendo acá. Exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces con esto ustedes pueden capturar ya definitivamente todas las excepciones. Y es un problema también, capturar todas las excepciones. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes están definiendo, vamos de nuevo al caso del procesamiento de datos y 1 hora y todo el cuento. Ya, imagínense, ustedes están procesando los datos y les aparece el número que habíamos dicho que no era número, sino que por algún motivo va a ir un string y se caía y todo el cuento. Ya, ahí ustedes deberían, en ese caso, haber manejado esa excepción y haber dicho, ya, este elemento de acá es 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si les aparecía una excepción en la que les decía que el valor del número que habían generado era mucho más grande de lo que un computador normal puede procesar y el elemento se disparó numéricamente y no funcionó? Pasa a veces que, por ejemplo, los números son tan grandes que si uno le suma una unidad más, vuelven al negativo, hacia atrás. Vuelven al elemento más pequeño. ¿Qué pasa si ese es el caso en que les pasó y ustedes dicen, no, igual trátalo como si no hubiera pasado nada?
Ese caso es mucho más grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque les está diciendo que puede ser que ese no haya sido el único elemento que le haya pasado eso, sino que quizás a muchos otros elementos le pasó eso y ustedes lo están procesando mal simplemente porque están capturando todas las excepciones. Entonces lo importante ahí es que ustedes capturen las excepciones, pero que solamente capturen las excepciones que ustedes saben cómo van a tratarlas. Y el resto déjenlas nomás, déjenlas, interrumpan el programa ahí y digan, ah, ya, bueno, aquí hay un problema, hay una excepción, entonces ya, perfecto. Tratamos esa excepción y corregimos y volvemos a ejecutar. Eso está detallado en la filosofía de Python, el Zen de Python, ¿cierto? Aquí está. Los errores nunca deben pasar silenciosamente. Es lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Aquí pasó un error y el error, como lo capturamos, dijimos ya, perfecto, no nos preocupamos y pasó silencioso. Pero en verdad ese error podría haber sido perfectamente tratado si es que nosotros hubiéramos visto la excepción como tal. ¿Ya? Es eso entonces. Y para esto lo que podemos hacer es especificar qué hacemos con cada uno de los tipos de las excepciones. ¿Ya? Entonces lo que les había dicho, por ejemplo acá, cuando tratamos de acceder a un identificador que no tiene nombre, nos entrega, por ejemplo, name error. ¿Ya? Y este name error en la práctica nos está diciendo que ese no existe. ¿Ya? Ese es el problema. No excepciones que pueden englobar cualquier cosa, sino que esa es la excepción en particular en la que, con la que deberíamos estar trabajando. El mismo caso de acá, de la división por cero, fíjense que ese es un problema muy particular, ¿ya? Y tiene una excepción propia, y también en el caso que la lista intentemos acceder con un índice que está malo porque es lista y esto es para acceder a un diccionario, por ejemplo. En este caso también nos va a decir que los índices de la lista tienen que ser enteros, slices, pero no strings. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tres tipos de errores distintos. Fíjense que cada uno de estos tiene su excepción asociada. Y lo que podemos hacer entonces es, en los bloques except, except, podemos definir cómo tratar cada uno de los tipos de errores. Acá, por ejemplo, en este caso de acá, usan un runtime error, aquí usan un zero division error, y aquí usan un type error, y a todos estos de acá les dan una distinta acción para tratar ese error en particular. ¿Ya? Ok, entonces, dicho eso, ya con esto deberíamos ver, por ejemplo, un caso en particular acá. Fíjense que en este caso de acá vamos a intentar abrir un archivo inexistente, ¿ya? Con esta sintaxis tampoco es tan complicado, y le decimos con open que abra este archivo, y después con esta de acá le decimos que lea todo el archivo, o en verdad que lea solamente una línea del archivo, ¿ya? Entonces, vamos a intentar abrirlo. ¿Qué va a pasar? Como el archivo no existe, nos va a lanzar una excepción de file not found error, ¿ya? No es una excepción como tal, aunque se llama una excepción, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a definir como una variable que se va a llamar error, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar esto, y fíjense que como ese fue el error en particular que pasó, nosotros podemos acceder a ese error acá, lo tratamos con esa excepción de acá, y podemos acceder al error en particular. Y fíjense que el error no es solamente un mensaje de texto, sino que es un objeto que contiene varias cosas. Con dir, a todo esto, pequeño paréntesis, ustedes pueden ver todos los métodos disponibles de una clase. Por ejemplo, dir de int les va a mostrar todos los métodos posibles con los cuales ustedes pueden operar un entero, por ejemplo. ¿Ya? Cierra paréntesis. Entonces, aquí, este de acá, dir de error, lo que nos está diciendo, bueno, aquí tenemos muchas otras operaciones más interesantes. Por ejemplo, tenemos el nombre del archivo, tenemos, no sé, qué sé yo, el número del error, en fin, muchas otras descripciones que pueden hacer el reporte del error es mucho más rico que solamente imprimir cuál es el error que estaba sucediendo. ¿Ya? Ok. Y iba a decir algo más acá. Ah, ya. Lo interesante de esto es que habíamos dicho que solamente captura este error. ¿Qué pasa si aquí ponemos una adición de 0 dividido en 0? Fíjense que si nosotros ejecutamos acá, este except no se ejecuta porque no es el error que nosotros estamos tratando. Entonces, en la práctica lo que pasa es que este no captura nada. Y como no captura nada, y como es un error que nosotros no estábamos anticipados, no estábamos esperando, entonces el intérprete de Python nos corta la ejecución y nos dice, ¿sabes qué? Aquí tienes un error y tienes que ir a verlo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con respecto a las excepciones?
Ok. Hay un último caso, else, que en este caso nosotros ejecutamos un poco extraño este else de acá, porque nosotros ejecutamos un try, ya intentamos abrir un texto, un archivo no existente, ya, y en el caso es que el archivo no exista, ya habíamos dicho archivo inexistente 1, entonces se va a levantar esta excepción y no se va a ejecutar nada más, ya, fíjense de acá. Perdón, acá. Ya, entonces aquí dice, no se encuentra el archivo inexistente, no se encuentra file. Pero si el archivo verdaderamente existiera, ya que es un archivo que yo tenía preparado desde antes, fíjense acá, archivo.txt, dice, este es un ejemplo de texto, simplemente dice eso. Si el archivo sí existe, entonces hace esta operación de acá, que es la operación de else. ¿Ya? Y al final es como, en la práctica es casi no tener nada. Es simplemente para que esté dentro del bloque try except. ¿Ya? Si ahora, por ejemplo, el archivo sí existe, vamos a descomentar eso, vamos a poner la ruta del archivo que sí habíamos dicho que existía. Entonces, fíjense que Python lee este archivo y dice, este es un ejemplo, un texto de ejemplo. ¿Ya? Ya, lo último que habíamos dicho, rise, finally, rise, habíamos dicho que este es el que nos permitía levantar excepciones. En el caso, por ejemplo, que no sé, que tengamos un type error, ya no sé, texto le asignamos 5 y después preguntamos, los datos que tú tienes guardados en texto son strings. Si la respuesta es no, entonces le levantamos un error. Esto es muy común cuando ustedes están haciendo alguna librería en particular y quieren, o un código en particular y quieren chequear que los argumentos sean lo que ustedes estaban esperando. ¿Ya? Acuérdense que Python no es tipado, entonces no hay ninguna comprobación de tipos. En el caso que ustedes quieran agregar esta funcionalidad extra de comprobar tipos, pueden usar un código muy similar a este, en donde pregunten, ¿esto es del tipo que tú estabas esperando? Y si la respuesta es sí, no pasa nada. Si la respuesta es no, si me entregaste otro tipo distinto, otro tipo erróneo, entonces lo que va a pasar es que vamos a imprimir este error y vamos a cortar la ejecución del código. ¿Ya? Aquí dice, de hecho, incluso fíjense que si ustedes le pasan un string a esta cosa, va a imprimir el string de acá, el mismo de acá. ¿Ya? Bueno, finally, última. Aquí no hay mucho más que decir. Finally se ejecuta al final para una acción de limpieza y este de acá, entonces se ejecuta en la práctica siempre. ¿Ya? Siempre, 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 independiente si cae un try, un except, un else, siempre se va a ejecutar el final. ¿Ya? No hay nada extraño. De hecho, estas partes de acá, por lo general, yo no he visto mucho que se programe con esto. Prácticamente nada. Así que con eso terminamos excepciones. Ya lo vimos bastante rápido, en verdad. Y vamos a tener la pausa de 5 minutos y volvemos después para ver decoradores. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos en 5 minutos. Ya, ok, volvemos entonces. Ya, habíamos quedado acá en la parte de decoradores. ¿Ya? ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? ¿O todo bien? ¿Se ve la pantalla que se mueve? Mejor comprobarlo ya que Muy bien. ¿Sí? Ok. Ya, decoradores entonces. Ya, las decoradores en verdad son funciones que se aplican sobre otras funciones. Ya no es nada más que eso. Y la idea es que esa función le dé una nueva funcionalidad, ya digamos algo así de ese estilo, le dé una nueva acción a la función que está decorando. Por eso en la práctica se llama decorador, porque decora con alguna otra funcionalidad una función en particular. Entonces, la idea es súper simple. El decorador recibe una función como parámetro. En verdad es una función que recibe una función. ¿Ya? Dentro del decorador se define otra función, y aquí se pone un poco extraño esto, ¿ya? Pero esta es la función que finalmente se va a decorar, ¿ya? Y después retorna la función decorar. Entonces, veamos cómo funciona el decorador, súper, súper sencillo. Este decorador info lo que hace es simplemente indicar cuáles son los argumentos de la función, en este caso A y B. Ya, entonces info puede recibir, por ejemplo, la función sumar. Esto es lo que recibe, ojo. O sea, estamos entregándole una función como parámetro, ¿ya? Y eso es permitido en Python, ya que Python las funciones son, me parece mucho que se llaman ciudadano de primera clase, o sea, es decir,
tanto las funciones como los objetos son objetos dentro de Python que pueden ser pasados como argumentos. Ya, entonces, aquí lo que les estamos pasando verdaderamente es sumar. Este es sumar, y lo que yo hago ahora es encapsular sumar dentro de esta función decorada. Ya, esta función decorada lo que va a hacer es, en algún punto, ejecutar sumar, pero además agregar alguna funcionalidad extra, como por ejemplo, imprimir cuáles son los argumentos, A y B. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago ahora es esta sintaxis de acá, que en la práctica lo que estoy haciendo es esto de acá. A info yo le voy a pasar la función sumar, ya le paso la función sumar, esta va a generar esta función de acá, y después esta función que va a ser la función decorada, va a ser la que se va a ejecutar con estos argumentos 10,5. Entonces, vamos a ejecutar 10,5, con 10,5 la función decorada, que en este caso este valdría 10, este valdría 5. Y lo que va a hacer antes de ejecutar la función original, que es esta de acá, va a imprimir esta funcionalidad de aquí. ¿Ya? Veamos lo que pasa. Entonces, si nosotros ejecutamos así, dice, se ha invocado la función decorada con los argumentos 10.5, pero la idea es que ustedes usen la sintaxis bonita de Python, que es en este caso arroba el decorador, y con eso entonces aumenten la funcionalidad de la función en particular. ¿Ya? Y aquí de nuevo vemos, se ha invocado la función decorada con los argumentos 10,5. Nada más que eso. En términos prácticos, no sé si es tan interesante o tan importante que entiendan cómo funciona un decorador, a menos que vayan ustedes a implementar los decoradores. Lo que quiero que se les quede con esta sección en particular es que van a haber bastantes decoradores, ¿ya? Quizás no tanto, va a depender también del framework, va a depender de cómo están implementadas las cosas, pero no van a haber tantos, y si hay, la idea es que ustedes sepan, ya, esto en verdad es una función que agrega una funcionalidad, decora con una funcionalidad a otra función en particular. Nada más que eso y no hay ningún problema, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dónde concretamente se utilizan estas funciones? Estos decoradores, Sí, ¿dónde tienen una utilidad real? habíamos visto, por ejemplo, acá en la clase de programación orientada a objetos, que en la cafetera nosotros podíamos definir propiedades. Y esas propiedades Ah, son decoradores. eh, Y estas son las me que acuerdo. finalmente te limitaban esta cosa. ¿Ya? Hay otros frameworks, por ejemplo, como Fast API o Fast API, no sé, que también usan mucho, mucho, mucho los decoradores. Y este servidor, que vamos a ver al final del curso, la práctica, casi la última clase, perdón. Sí, sí, la práctica, la última clase. A ver, aquí debería, vamos a ver dónde está el código. ¿No? Ahí está, ya, fíjense, aquí hay un decorador. ¿Ya? Y esto reduce mucho, 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 mucho el código que ustedes deberían implementar. O sea, por ejemplo, hay otros frameworks para hacer servidores que no implementan esto, y que es terrible hacer, por ejemplo, esta operación pequeña que se hace aquí, que la vamos a ver al final del curso. ¿Ya? Otro ejemplo de decoradores. ¿Dónde más? Bueno, no se me ocurre ningún otro ejemplo en este momento. Si se me ocurre uno, lo posteo en el foro, si no, no sé si sea tan problemático tampoco. ¿Está bien? Sí, muy bueno. Ok. Ya, programación modular. Cambiamos de tema distinto. Este es el penúltimo tema que vamos a ver de acá de Python, ¿ya? Y la idea de la programación modular es que nosotros podamos, todo el código que nosotros tenemos, por ejemplo, el código de dinosaurs, podamos no tenerlo en un notebook, porque en la práctica lo que pasa con los notebooks es que tienden a hacerse inmantenibles a medida que más se agrandan y a medida que empieza a mutar el código. Entonces la idea es que el código que ustedes quieren, por ejemplo, si ustedes están haciendo algo para mostrar, no sé, qué sé yo, es buena forma, es buena idea tenerlo en un notebook, pero que el notebook no sea su principal fuente de programación, y que no contenga principalmente el código, si ustedes están trabajando en aplicaciones un poco más, no sé, por ejemplo, si están entrenando algún modelo, o si están ejecutando algún procesamiento en paralelo. La idea es que eso ya lo tengan derechamente en archivos de Python, no en esto.
¿Ya? Entonces la idea de los módulos finalmente es transportar el código a archivos. Es simplemente eso. Las librerías que vamos a estar usando durante todo el curso en la práctica son eso, son conjuntos de archivos que contienen código, ya que ustedes van importando. Al final eso es lo que hacen. Y para importar un módulo simplemente usan esta sección, o sea, este keyword import, y después ponen aquí el nombre del módulo que quieren importar. ¿Ya? Voy a abrir aquí el VS Code para que veamos cómo, mientras tanto, mientras está abriendo, para que veamos cómo quedaron la clase de los tiranosaurios, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo, bueno, hay dos tipos de módulos. Los primeros son los que trae built-in Python, o sea, es decir, los módulos que vienen por defecto. En este caso, por ejemplo, trae un módulo completo para ejecutar funciones matemáticas, math, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, el módulo al final pueden cargar coseno, pueden cargar logaritmo, pueden cargar exponencial, o el constante en este caso. En fin, pueden hacer todo ese tipo de operaciones. Y la gracia es que ustedes importan el módulo como prácticamente como si fuera un objeto, ¿cierto? Y a ese objeto ustedes después le están aplicando los métodos. En este caso, el objeto podría ser math y después ustedes ejecutan punto coseno de eso. ¿Ya? En términos prácticos, esto no es un objeto, sino que es un módulo. Va. Ahí sí. ¿Ya? Y aquí fíjense que lo que dice módulo, math, y aquí les dice la ruta de dónde se encuentra el módulo en particular. ¿Ya? Importante esto porque así esto en la práctica lo vamos a estar usando mucho. Hay una sintaxis un poquito más reducida, o más que reducida, más específica, es lo que importa, porque ahí ustedes están importando todo, o sea, toda la funcionalidad de math, seno, coseno, tangente, todas las funciones, cuando en verdad no es necesario quizás tenerlas todas, ya que ustedes, por ejemplo, solamente querían usar coseno, o sea, digamos, algo así de ese estilo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cambiar la sintaxis de import por esta sintaxis from algo, import el método que ustedes quieren importar. ¿Ya? En este caso de acá, podemos importar este otro módulo random. Random, fíjense que tiene una función para generar números aleatorios usando una campana de Gauss centrada en 0 con desviación estándar 1. Si ejecutamos esto, fíjense que acá generó el número aleatorio, ¿ya? Pero ¿es necesario importar random completo? O sea, es decir, random tiene todos estos métodos que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Estos de acá, todos estos de acá. ¿Y es necesario importarlos todos? Cuando en verdad lo único que necesitábamos era importar, por ejemplo, from random import Gauss, ¿ya? Y con eso, entonces, ustedes van a tener después la funcionalidad directa de lo que ustedes querían importar. ¿Ya? Esta de acá se ocupa mucho para scikit-learn, que vamos a ver mucho más adelante. Esta forma de acá de importar. Y también ustedes le pueden dar otros nombres. ¿Ya? Por ejemplo, ya si ustedes tienen una variable que se llama random y no quieren cambiarle el nombre a ese, ustedes le pueden decir, ya, impórtame random y proponle el nombre rnd. Ya, entonces aquí rnd.gauss y hace exactamente la misma operación que antes. Ya, eso con los módulos de Python que vienen prehechos, ¿ya? Ahora hay otro tema que es lo que les decía yo, que ojalá todo el código que ustedes están haciendo en los notebooks, en el momento que ustedes estén haciendo aplicaciones serias, que estén ya trabajando en esto, por ejemplo, o haciendo alguna investigación con esto, les recomiendo no tener el código en Python, sino que llamar el código desde fuera a través de esta misma sintaxis. Y el código que ustedes lo tengan en su editor de texto favorito, por ejemplo, VS Code, no sé. Entonces voy a abrir VS Code. Vamos a ir acá. Ya, fíjense que acá tenemos el explorador de archivos. Y fíjense que en la clase número 6 tengo una carpeta que se llama source, que es comúnmente donde está contenido todo el código. Tengo un submódulo que se llama source, y aquí tengo todos los dinosaurs. Tengo la clase base dinosaur, tengo la clase mastodon, tengo la clase pterodáctil, y además tengo la clase megazord, que era la que habíamos dicho que extendía a todos los otros. ¿Ya? Aquí hay un ligero problema. Se supone que debería importar todas estas otras cosas. Ya, en fin. Y volviendo acá, entonces lo que nosotros hacemos después es simplemente ejecutar este código.
y decimos from source.source, o sea, finalmente la ruta desde donde ustedes están parados hacia ese archivo, un archivo en particular, importa el tiranosaurio. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto y fíjense que name error. Un segundo, este lo vamos a desactivar. Este de acá también. Ahí sí, y... Perdón. Un segundo. Ahí sí, ahí funcionó, ¿ya? Y entonces ahí hicimos todos los tiranosaurios, todos los mastodontes, todos los sorts al final, ¿ya? Es eso. Recuerden entonces que en este curso no va a ser exigencia que ustedes programen dentro de otros archivos en particular como estos de acá, pero ojalá que tengan la práctica de desarrollar en estos archivos separados y después que simplemente, si es que en el caso que ustedes estén usando esto, que ejecuten, importen esos archivos y los ejecuten acá. ¿Ya? Con eso terminamos la parte de módulos. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿No? Ya, todo bien. Lo Tengo una último. duda. ¿Sí? Tengo una duda. Cuando uno hace solo from una cosa de un módulo, ¿eso en qué beneficia como el código? Como se ocupa menos memoria. Esto de acá, ¿cierto? Claro, hacer eso versus importar todo el tiranosaurio. Claro, este de acá, ya, sí, disculpa, se me pasó esa parte. Muy interesante también la pregunta que tú estás diciendo. Cuando tú haces from module import esto, lo que pasa aquí es que tú vas a importar todo como si fuera, o sea, vas a importar todos los nombres y los vas a dejar disponibles, ¿ya? El problema es que si tú tenías, no sé, por ejemplo, por algún motivo tenías definido coseno antes, cos de algo, igual no se le ponía 10, no sé, una cosa así, y después tú importas from math, import todo, ya, entonces coseno debería ser ahora la función, no debería ser la variable que tú tenías definida. Y ahí es un problema, porque tú estás importando todos los nombres de todo este módulo math, y en la práctica lo que puede pasar es que después tú definas alguna variable que choque con esto, redefinas la función y muere, ¿ya? Por eso es mucho mejor importarlos de esta manera, más punto algo, o y si vas a vas a importar coseno, explícitamente tú digas voy a importar coseno. Así. ¿Ya? ¿Se entiende? Ah, no te escuché si sí o si no. Sí, 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 se entiende. Ah, ok, ya, gracias. Ya, lo último, docstrings. Ya esto lo vamos a ver para el laboratorio 2, pero quiero que sepan que esta es una herramienta súper importante cuando ustedes están trabajando de forma colaborativa. Los docstrings son comentarios, simplemente eso, comentarios en la que nosotros explicamos cómo estamos desarrollando, qué es lo que hace una función, por ejemplo, cuáles son los parámetros de entrada, qué es lo que debería yo pasarle de argumento y qué es lo que la función me debería retornar. Definimos en la práctica todo el comportamiento de la función en un par de líneas. ¿Ya? Esos son los docstrings. La idea es que ojalá podamos documentar el código de tal forma que cualquier persona que después vea su código diga, ah, ya, yo entiendo lo que hace esta función. Ya, perfecto, está bien. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta función help, que la hemos ejecutado mucho en el curso, ¿cierto? No hemos dicho qué es. Help lo que hace es ir y buscar el docstring de cada uno de los módulos. En este caso, cuando nosotros, imprimirlo, obviamente. Cuando vamos a help y imprimimos help de list, lo que nos entrega es toda la ayuda en la clase list de los módulos built-in. En la práctica esto está escrito en código, todo esto está escrito en código. ¿Ya? En el mismo código, digamos. Pero la gracia está en que se hace de tal manera, de tal formato que es legible por cada uno de nosotros. ¿Ya? Y existen hartas convenciones para poder hacer docstrings. Por ejemplo, esta de acá. A ver, vamos a bajar un poquito. Esta de acá que... esta es mala práctica, no la hagan. Esta de acá que, por ejemplo, la primera línea es una descripción súper breve de lo que hace súper breve, precisa de lo que hace la función en particular. Después vienen los parámetros, ¿ya? Y todo esto abajo va con unos guiones. Entonces el parámetro A, que puede ser un entero flotante, el parámetro B, un entero flotante, y después lo que retorna. Retorna entero flotante con la suma de A y B. ¿Ya? Entonces,
eso podría ser perfectamente un resumen de del docstring para una función que sume A y B. ¿Ya? Ahora, bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿para qué quiero tanto? Si, por ejemplo, en este caso de acá, lo único que hago es sumar, que lean el código y se van a dar cuenta del tiro. Ya, está bien. Pero en el momento que la función empieza a tener 20 líneas, ya no es tan claro qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces, en ese caso, es muy recomendable escribir bajo este formato, por ejemplo, lo que hace o lo que no hace la función. ¿Ya? Y lo otro interesante es que las documentaciones se autocompilan solas. Eso es bien interesante. Habíamos dicho que la documentación está en el código. No puedo cambiar de... no puedo ver la barra de dirección. Ahí sí. Ya, entonces habíamos dicho que la documentación estaba dentro del código. Vamos a ver NumPy entonces, por ejemplo. NumPy, ahí sí. Ok. Vamos a ir entonces a la documentación. Y fíjense que la documentación, no sé, por ejemplo, de la API. Fíjense que la API, cuando nosotros tenemos, a ver, array objects. Toda esta documentación que estamos viendo acá está construida dentro del mismo código. ¿Ya? Incluso las partes de LaTeX, todo está construido en archivos que están dentro del código. ¿Ya? Esto de acá, en particular esto de acá. Y si nos vamos al código de esto, vemos que, por ejemplo, vamos a, no sé, NumPy, qué sé yo, aquí en core, no sé, array. No, este de acá no. Quizás esto sí debería tenerlo un poquito más definido. Claro, no, estos archivos no nos están sirviendo. Ya, aquí por ejemplo, entonces fíjense, aquí la documentación de like, ya que es una función que se ocupa relativamente harto, está definida dentro del mismo código. ¿Ya? Entonces dice aquí, return an array of zeros with the same shape, bla, 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 bla. Están todos los parámetros que puede recibir, todo lo que retorna, incluso algunos ejemplos de cómo ejecutarlo. Obviamente esto es muy pensado para hacer una librería muy estándar, muy usada obviamente, pero que ustedes, por ejemplo, tengan esta descripción al comienzo y que digan los parámetros y lo que retorna, ya con eso ya definitivamente estamos al otro lado. ¿Ya? Y lo que le decía que se autocompila solo es que esto después se transforma en documentación automática. Por ejemplo, vamos a ver la función like. Ahí está. Y fíjense que es exactamente lo mismo que habíamos visto en el código fuente, ¿cierto? Return an array of 0 with the same shape and type as given away. Ya. Con eso, entonces, estamos terminando toda la parte de NumPy, o sea, perdón, de Python, y ya la próxima semana deberíamos estar empezando a la parte de NumPy, ¿ya? Así que eso. Y un pequeño estándar de cómo escribir documentaciones. Si lo quieren ver también es bueno verlo. Aquí les explican un poquito más. ¿Ya? Eso. Así que terminamos la clase de hoy día. No sé si tienen dudas, consultas con esto, con el curso, con lo que se viene, qué sé yo. Tengo dudas sobre los labs. ¿Ya? Eh, voy a, creo que en mi caso voy a tener problemas varios viernes para conectarme. Eh, Ya, dame un eso segundito. sí, Dame un segundo. Veámoslo al final, porque todavía no estamos grabando. No sé si alguien tiene dudas del curso no, o sea, más como de contenido, ¿a eso me refiero? O si no, con eso terminamos la clase. No, todo bien, ya. A ver en el chat. Ok, ya. Entonces ahí nos estamos viendo y nos estamos viendo probablemente el viernes para el primer laboratorio. ¿Ya? Eso. Ahí los que se tengan que ir, Gracias. estamos viendo. Chao, chao.